family. It's really good to be with you all this morning. Buenos días. La lectura de hoy, la lectura bíblica Today's scripture reading es from the book of Mateo, Matthew, chapter capítulo 18, 18, verse 21 to 35. versículos del 21 al 35. Matthew 18, 21 to 35. Mateo 18, del 21 al 35. Then Peter came to him and said, Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, por misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a leer parte Mateo 6. La lectura de hoy fue ilustrada un poquito más de lo que es acerca, va más allá un poco del perdón, qué es lo que es el perdón y un poco más. Recibir el perdón y tratar de ser mejor. Acabamos solamente de leer esta ilustración hacia nosotros, que necesitamos más que solamente el perdón en esta vida. Y este es el enfoque de hoy de lo que vamos a aprender de Mateo 6, del 12 al 15. Muchas religiones se enfocan en confesar tus pecados, buscando el perdón. Pero Jesús y sus discípulos nos dan algo diferente. No solamente se habla del perdón. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo, su Hijo. Tu religión significa nada si no llegas al perdón de corazón hacia el Señor Jesucristo. Siempre vas a fallar y fallar, pero si vienes a Cristo y lo recibes como tu fuente de vida, tienes lo que necesitas para tener éxito y para continuar en este camino. Y para que puedas decir, llegues a tu Señor y te diga a tu Señor, bien hecho mi siervo, ven y descansa en mí. Así que uno de los grandes temas de la Biblia es que Dios perdonará completamente nuestro pecado. Ningún otro libro sagrado religioso, excepto la Biblia,
enseña que Dios perdona completamente el pecado. No me había dado cuenta de esto, pero esto se ha estudiado y esto se ha descubierto, que la Biblia es la única que enseña que Dios perdona completamente el pecado. Oremos. Padre, gracias te damos por hoy, por este día, pero gracias porque tú eres quien puede perdonar nuestros pecados, pero no nos dejas vacíos, sino que nos das todo lo que necesitamos en nuestra vida espiritualmente, nos dejas el Espíritu Santo y por eso te damos gracias. Y Señor, por este día la palabra oro, que el entendimiento, Señor, venga a nosotros y que con tu Espíritu puedas hablar, Señor, por medio de mí, que hables tu palabra. Que, Señor, oro porque tú traigas esperanza y motivación a nosotros por cualquier cosa que nosotros hayamos malentendido de tu palabra acerca del perdón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que hoy nos quieres enseñar, que tratemos nosotros de entender y que tratemos de aceptar, Señor, nuestras iniquidades y nos recordemos quién eres tú. Y Señor, que podemos encontrar ser aceptados ante ti, Señor. Y es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Efesios 4:32, la Biblia dice, Dios os ha perdonado en Cristo. Dios nos ha perdonado en Cristo. Hebreos 10:17, no me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No solamente nos perdona, sino que también los olvida. Dios nunca es reacio, que no esté dispuesto a extender el perdón, sino que está deseoso de perdonar nuestro pecado, como se ilustra en la parábola del Hijo pródigo y su Padre misericordioso. Está en Lucas 15:11-32. Cuando Dios perdona, es algo que se debe recibir con profunda gratitud y con asombro indescriptible de un gran Dios maravilloso. El alma que peca merece morir. Por lo tanto, el perdón del pecado es una gracia maravillosa. Es algo maravilloso. La misericordia y el perdón están muy relacionados. El perdón es posible solo porque Dios es misericordioso y misericordioso por naturaleza. El perdón es la expresión más fundamental de la misericordia de Dios. Donde no hay misericordia, no hay perdón. Y negarse a perdonar es negarse a mostrar misericordia. Eso no lo dice en la Biblia. Nos dice que Dios es abundante en misericordia. Vayan conmigo a Salmos 103, del 8 al 17. Salmos 103, del 8 al 17. Y mientras leemos este pasaje, note la fuerte conexión entre la misericordia y el perdón. La misericordia es más amplia que el perdón, pero el perdón es una parte vital de mostrar misericordia. Empecemos en el versículo 8. Entonces, solamente chequen aquí la conexión nuevamente de lo que es la fuerte conexión entre misericordia y el perdón. Veamos cómo la misericordia es compasión, es amor, pero el perdón es algo sumamente vital de mostrar misericordia. Iniciamos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Es una buena definición de la misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto suena como perdón, ¿no es así? Nos trata
con misericordia y no como conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 12. Cuanto está lejos al oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué ha hecho? Él ha removido todas nuestras transgresiones de nosotros. Así como tan lejos está del oriente y el occidente, así Él ha alejado nuestras rebeliones. Si sigues yendo al oriente, seguirás yendo al oriente. Y si decides ir al occidente, nunca vas a llegar al final. Y así es que trata de explicar que nunca va a llegar al final de cómo Él perdona nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Tiene una compasión enorme, Jehová, de los que le temen. Nosotros, Él tiene ese poder tan enorme de que se compadece. Él se compadece de aquellos de que le temen. 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él sabe que nosotros no podemos hacer mejor las cosas si no es por medio de Él. 15. El hombre, como la hierba con sus días, como la hierba son sus días, florece la flor del campo. La misericordia de Dios es para siempre. El fundamento del perdón para nosotros como creyentes es el hecho de que como cualquiera que genuinamente se entregue a Dios y acepte a Dios como su Salvador, le confiesa a Él, le crees a Él y crees que Jesús pagó por ti todos tus pecados en tu lugar, entonces Dios, que es misericordioso, perdonará todos tus pecados, presentes y futuros. Él te perdonará. Así que, por lo tanto, no hay condenación para todos aquellos que creen en Dios, porque Dios ha removido esa culpa, esa transgresión. Vayamos al Nuevo Testamento, Colosenses 2. Colosenses 2. Verse 13. 2:13, 13 al 14. Cuando estabais muertos en vuestros pecados, Dios os dio vida, te dio vida en Cristo. Cuando estábamos muertos, estábamos en nuestros pecados y hemos sido, habiendo perdonados misericordiosamente todas nuestras transgresiones, habiendo cancelado el certificado de la deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era hostil, también lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Colosenses 2, 13 al 14. Así que Él nos ha perdonado nuestras transgresiones, ha cancelado el certificado de muerte, Él lo está quitando, lo está removiendo y lo está clavando en la cruz. Está hecho. Jeremías 31, 34. El Señor dice, perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Vayamos a Miqueas. Miqueas 7, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Jonás y Miqueas es el siguiente. Jonás, Miqueas. Miqueas 7, 18 y 19. Este versículo fascinante es muy bueno, muy motivador. Miqueas 7, 18 y 19. Porque Dios dice, no retiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia.
Aun si tienes un pecado intencional, Él lo perdona. Se no retiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y dominará nuestras iniquidades. Arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y dominarás nuestras iniquidades. Arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar, a un lugar donde nadie puede encontrar. Dios luego pone, como poner un ejemplo, pone un letrero en ti que dice prohibido pescar, para que nuestros pecados nunca puedan ser recuperados. No vayas al mar, quieras pescar. Es un dicho, para que no puedas recuperar tus pecados. Tal lenguaje en la Biblia enfatiza la plenitud del perdón de Dios. Cuando Él nos perdona, nuestros pecados son totalmente y permanentemente removidos de nosotros, para nunca reaparecer en el futuro, para ser usados contra nosotros. Entonces, después de leer todas estas declaraciones absolutas e incondicionales del perdón permanente de Dios por todos nuestros pecados, se vuelve un poquito confuso leer lo que Jesús dice sobre el perdón en su Sermón del Monte, donde Jesús habla del perdón en el Sermón del Monte. En Mateo 6:12 es parte de la oración, ¿verdad?, del Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí dice, perdónanos nuestras deudas, oh Dios, ¿verdad? Como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Recibir el perdón es condición de perdonar a los demás. En el 14 dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, entonces vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará tus ofensas. Entonces, viene un poquito confuso, ¿verdad? El perdón de Dios de la humanidad pecadora es una de las obras de gracia, o Él nos hace ver como si solo si nosotros perdonamos, seremos perdonados. Si no perdonamos primero, entonces no recibiríamos de Dios su perdón. Aun si confiamos en su misericordia y en su perdón. No estoy diciendo que estoy confiando en tu misericordia para que me perdonas. Tú estás diciendo, aquí dice, si tú perdonas, Dios dice, si tú perdonas, yo te perdonaré. Pero en el Evangelio que se está predicando dice, necesito que tú me perdones a mí. Entonces es un poquito confuso, pero vamos a ayudarles en este estudio a aclarar esto. Si vamos a Mateo 5:7, vamos a ver la conexión entre misericordia y perdón aquí en el Sermón del Monte. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y vemos ahora, a menudo hemos visto un principio universal que Dios ha establecido en su creación, que se puede resumir a esta simple declaración. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Lucas 6:38. Aquí dice, dad y se os dará, porque con la misma medida que os medís, os será medido.
Dice, no debemos ser contenedores de la bendición de Dios, sino canales o conductos a través de los cuales sus bendiciones fluyen de Dios a través de nosotros y luego hacia los demás. Es algo que nosotros debemos entender y tal vez no es muy claro, pero vamos a continuar y lo entenderán mejor. Esto es a veces para unos será más fácil que otros entender. Y yo debo confesar que es difícil para mí comprender todo esto, los aspectos del perdón que Dios nos da aquí. Es incomprensible en muchas ocasiones. Es algo que no me ha comprendido totalmente. Todavía estoy aprendiendo. Pero hay mucho por qué aprender y tal vez no hay mucho tiempo para ver cuáles son los diferentes aspectos entre misericordia y perdón, pero vamos a ver algunos en esta mañana, de algunos dentro de Mateo 6. La clave para entender estos versículos es entender, o cualquier otro verso es, primero, leerlo en el contexto, leer todo siempre en el contexto que estamos viendo, que es en el Sermón del Monte, de todo lo que hemos estudiado hasta ahorita. Así que vayamos al principio, al Sermón del Monte, y voy a nada más resaltar algunos puntos aquí de lo que podemos recordar, de qué se refería aquí en referencia a la misericordia y el perdón. Y después vamos a ver y regresamos al texto del día de hoy, que fue de Mateo 18. Así que el sermón del monte empieza con las bienaventuranzas, que es en Mateo 5, ¿verdad? Que dice, sé que sean bendecidos, ¿verdad? Bienaventurados, ¿verdad? Sean bendecidos todos aquellos. Todas las bienaventuranzas es como algo progresivo, una después de la otra y después de la otra y se va, es como que son pasos a seguir, ¿verdad? Para poder entender y seguir lo que Dios quiere que hagamos. Y todo esto tiene que venir, todas estas bienaventuranzas tienen que hacerse verdad en nosotros. Bendecidos sean aquellos, ¿verdad? So we must begin by acknowledging that we are spiritually impoverished. We are spiritually bankrupt. We do not Tenemos que have entender in primero que ourselves somos what it pobres, takes to get into pobres the kingdom. de We do not have what it corazón. takes to be saved. We do not have what it takes to become a child of God. So, Aquí en one who Mateo is podemos ver que bankrupt, poor el in perdón de spirit, Dios de la humanidad would pecadora es una de las pray obras de something gracia like más this, complejas y crying out to costosas. God, I Y am por lo not tanto, able según, to ¿verdad? El first perdón es forgive una de las others doctrinas for más what they have done malentendidas. to me. So how can I ever be forgiven by you? Dice, hay un aspecto en el que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en el momento en que somos salvos y nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios. Y sin embargo, todavía queda un proceso de santificación que involucra a los ciudadanos del reino, orando diariamente. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las bienaventuranzas son las 9 declaraciones al comienzo del capítulo 5 que describen a las personas que son bendecidas para ser ciudadanos del reino de Dios. Dios no puede perdonar primero a los demás por lo que me han hecho. O sea, uno puede decir entre nosotros, Dios, no puedo perdonar primero a los demás por lo que me han hecho. Entonces, ¿cómo puedo ser perdonado por ti? Necesito que seas misericordioso conmigo y con gracia hagas por mí lo que yo no puedo hacer. Necesito que primero perdones mi pecado y que me cambies a mí, que me des un corazón nuevo para que pueda perdonar a los demás. Las primeras 4 bienaventuranzas describen nuestra
relación con Dios. Luego, los siguientes 4 bienaventuranzas describen nuestra relación con los demás. Y nuestra relación con los demás fluye de nuestra relación con Dios, no al revés. No es al revés. Nuestra relación con los demás fluye de nuestra relación como resultado de nuestra relación con Dios, y no al revés, que primero estamos bien con los demás y después con Dios. Mi habilidad de perdonarte es porque Dios primero me tiene que perdonar a mí y poner la vida de Dios en mí. Hacer buenas obras, que es hacer buenas obras, es decir, ser buenos con los demás. Esto es decir, la bienaventuranza número 5, mostrar misericordia, que incluye el perdón. A las personas, hacer buenas obras, una vez más, hacia las personas no conducirá a una relación correcta a Dios, pero una relación correcta con Dios producirá relaciones correctas con los demás. Vayamos a Mateo 5:7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, porque con la misma medida con que midéis os serás medido. No debemos ser contenedores de la bendición de Dios, sino ser canales o conductos a través de los cuales sus bendiciones fluyan de Dios a través de nosotros y luego hacia los demás. Jesús quiere que seamos canales o conductos a través de los cuales su gracia fluya hacia los demás. Todo lo que recibimos de Dios lo pasamos a los demás. Así que los que muestran misericordia recibirán misericordia. Pero aquí está la clave. ¿De dónde sacaron la misericordia en primer lugar? Primera de Corintios 4:7. ¿Y qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Tú creaste algo? ¿Tú lo hiciste? ¿O lo recibiste todo? Todo lo que Dios nos ha dado está destinado por Dios a ser transmitido y compartido con los demás. Nada debe atesorarse y guardarse para nosotros. Dios fue misericordioso al perdonarnos. Ahora debemos transmitir eso y mostrar esa misma misericordia que recibimos de Dios a otros. Mateo 10:8. Gratis lo habéis recibido. Dar así también gratis, libremente. Así que a continuación pasamos a Mateo 5:17. Es una de las claves principales para interpretar todo lo que es el Sermón del Monte. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino para que sea más fácil vivir piadosamente al bajar el estándar. No. Él vino a poner su Espíritu Todopoderoso dentro de nosotros para capacitarnos para vivir una vida piadosa. Lo hace por nosotros. Así que, una vez más, no vino para que sea nosotros. Él no vino para que sea más fácil vivir, ¿verdad? Más piadosamente. No vino para bajar los estándares que debemos seguir, sino que Él vino, puso su Espíritu dentro de nosotros para capacitarnos y para vivir una vida piadosa. Entonces, es la vida poderosa de Cristo en nosotros la que es nuestra esperanza de extender el perdón a otros que pecan contra nosotros. Pero si no tenemos la vida en Cristo en nosotros, no estaremos dispuestos ni podremos extender el perdón a otros. Continuando el contexto de nuestro texto como la clave para entender, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
¿Cómo se puede entender esto correctamente y no interpretarlo como ganar el perdón de Dios y por lo tanto ganar su salvación al hacer primero el trabajo duro de perdonar a nuestros enemigos que nos han hecho mal? Bueno, esto sigue la misma lógica y el mismo patrón que vimos a lo largo de la última mitad del capítulo 5, abordando el asesinato en el versículo 21, el adulterio en el versículo 27, el matrimonio y el divorcio en el versículo 31, el ojo por ojo en el versículo 38 y amar a tu enemigo en el versículo 43. Veamos, por ejemplo, esta lógica que sigue en el patrón que comienza en el versículo 43 de Mateo 5. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Recuerda que hemos visto que este es el intento del hombre de rebajar la norma de la ley de Dios a un nivel. Eso es un poco más fácil de cumplir. Es fácil odiar a nuestros enemigos. Dice, han escuchado que fue dicho, voy a repetir Mateo 5:43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Recuerden, ¿verdad? ¿Cómo es que antes era así? Recuerda que hemos visto esto, que este es el intento del hombre de rebajar la norma de Dios, porque Él dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es como que bajar la norma de la ley de Dios, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué sería más fácil? Es más fácil amar a tu prójimo, a alguien que te cae bien, pero es muy fácil aborrecer a tu enemigo. Sería fácil. Pero no, pero Jesús viene y dice, pero yo os digo, aquí es donde Él está cumpliendo la ley y más. 44, pero yo os digo, aquí está Jesús colocando la ley en el lugar que le corresponde. La ley es una descripción del carácter de Dios que debemos reflejar. Dice, yo os digo, amar a vuestros enemigos. Esto requiere perdonarlos. Bendecid a los que os maldicen. O sea, aún más está pidiendo de nosotros. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así trata Dios a sus enemigos. Y cuando somos así también, es evidencia, ¿verdad?, de que somos sus hijos, reflejando la imagen de nuestro Padre, una astilla del viejo bloque, por así decirlo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Verdad? Y mientras aún nosotros éramos sus enemigos de Él, Él aún así mandó a Jesucristo para morir por nosotros, que éramos sus enemigos, para ser crucificado Jesús por nosotros. Jesús no esperó a que primero nos humilláramos y nos arrepintiéramos de nuestros pecados. La Biblia nos dice que Él tomó la iniciativa y cuando aún éramos enemigos, Él murió en nuestro lugar. Y mientras moría, extendió el perdón a sus enemigos que lo estaban crucificando. La respuesta correcta al perdón de Dios es que nos arrepintamos de nuestros pecados y confesemos en Él para que nos cambie. Aparte de que Dios obre primero en nuestra vida, nunca podríamos amar a nuestros enemigos como Dios ama. Ahora, cuando llegamos a Mateo 6:14, Jesús está usando este mismo principio, siguiendo el mismo patrón de lógica que ha estado enseñando todo el tiempo. El carácter de Dios es perdonar a los hombres sus ofensas. Por tanto, los ciudadanos, ¿verdad?, del reino de los cielos, no comprometemos ni rebajamos el carácter de Dios aquí, sino que nosotros también, como nuestro Padre, por el poder de su Espíritu que vive en nosotros, perdonamos, tenemos la capacidad de perdonar a los que nos ofenden.
Extender el perdón a los demás es una característica de aquellos que han sido perdonados y que han sido hechos hijos de Dios. So, we have, though, something that doesn't seem to fit. Sin embargo, no todos los que han sido perdonados, sin embargo, no todos los que han recibido el perdón han sido salvos. Es importante que reconozcamos esto. And you forgive El men their perdón trespasses, solo your Heavenly Father por sí mismo no equivale a nacer de will not nuevo. forgive men their trespasses, neither will La your Biblia Father enseña forgive que es your posible trespasses. ser perdonado, pero no nacer de nuevo. Question mark here. What is this talking about? La Biblia enseña que es posible ser perdonado, pero no nacer de nuevo. Por lo tanto, hay algunos 18, que se alegran de aceptar la oferta misericordiosa del perdón de Dios, pero no tienen interés de dejar el cambio en sus vidas. and I want to No es ser perdonado por sí solo los que salva, sino arrepentirnos de nuestro pecado y confiar gustosamente en Jesucristo para cambiarnos y darnos vida nueva. Recibir una nueva vida y recibir a Jesús es lo que nos salva. it will help us Es understand verdad. some of these confusing Esta passages. verdad, y quiero ser más claro, que no se malinterprete, esta verdad se ilustra en Mateo 18, 21, 35, y quiero repetir, ¿verdad?, que es importante que reconozcamos que no todos los que han recibido el perdón han sido salvos. Es importante que reconozcamos esto. El perdón solo por sí mismo no equivale a nacer de nuevo. La Biblia enseña que es posible ser perdonado, pero no nacer de nuevo necesariamente. Por lo tanto, hay algunos que se alegran de aceptar la oferta misericordiosa del perdón de Dios, pero no tienen interés en dejar el cambio de sus vidas. Porque Él dice, ¿verdad?, cuando estaba en la cruz, perdónales porque no saben lo que has hecho. Recuerden que, por ejemplo, aquellos que los crucificaron, ¿verdad?, puede ser que hayan aceptado el perdón, que hayan dicho que hemos hecho. Perdónanos, Señor, pero no habían nacido de nuevo. Ellos seguían siendo separados de Dios. Ellos necesitaban más que simplemente la oferta de perdón de Dios. Ellos necesitaban nacer de nuevo, necesitaban ser transformados, necesitaban tener un cambio, una nueva vida. Es no solo ser perdonados por sí solo que nos salva. Perdón es parte del pecado, ser perdonados. Si no tienes el perdón de Dios, no tienes todo el paquete que conlleva. Arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar gustosos el perdón y recibir la nueva vida que nos ofrece en Jesucristo. Eso es lo que nos cambia. Arrepiéntete y vive el Evangelio. Es por fe que confiamos que Jesús está ante nosotros como nuestro Redentor, nuestro abogado. Él nos está extendiendo esta oferta. Por medio de Jesús nos está extendiendo este perdón y esta vida nueva para poder nacer de nuevo. Si no hacemos esto, no somos nacidos de nuevo. Esto simplemente confesar tus pecados repetidamente no nos hace nacer de nuevos. Confesar nuestros pecados. Pero, ¿por qué hago esto si lo voy a hacer 70 veces? Confesar mis pecados no nos hace nacer de nuevo. ¿Cuál es el problema? Necesito cambiar para que cuando yo confiese mis pecados, no continúe haciendo mi pecado. No andar pescando, ¿verdad?, nuevamente al fondo del mar y tratar de recoger mis pecados. Entonces vemos aquí, esta verdad se ilustra en Mateo 18, 21 al 35. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? ¿7 veces? Porque así estaba escrito antes. Pero Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto es una expresión que significa que debemos extender un perdón ilimitado, perdonar ilimitadamente.
¿Por qué le dijo eso Jesús a Pedro? Porque esa es la forma de que Dios trabaja en nosotros. ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios a ti? ¿7 veces? No, sin límite, ¿verdad? Es un perdón ilimitado. ¿Por qué nos tiene que perdonar tantas veces? Es su naturaleza de hacerlo. En el versículo 23 dice, por tanto, aquí dice, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quería ajustar cuentas con sus siervos, y cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, tal vez el talento, nosotros no entendamos o no signifique mucho para nosotros, pero en aquel entonces era una cantidad enorme de dinero, equivalente a muchos millones de dólares hoy en día, si lo quisiéramos convertir. Pero en realidad no sabemos cuánto era, pero sabemos que era mucho dinero y que tal vez eran millones de dólares o mucho dinero. Era una deuda masiva que debía este hombre a su dueño. Entonces, Jesús está poniendo una cantidad enorme, ¿verdad? Que sea algo imposible tal vez de querer pagar o poder pagar. Es una expresión. ¿Alguno de ustedes alguna vez han debido dinero, algo? ¿Han tenido una deuda enorme que dijeran, esto no lo puedo pagar? Así es como se representa aquí el pecado. Es la ilustración que está tratando de dar aquí. Pero como el siervo no podía pagar, mandó su amo que se le vendieran con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que se hiciera el pago. Entonces el criado se postró delante de él diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vean cuidadosamente la palabra. Señor, ten paciencia conmigo. Dame un poquito más de tiempo. Necesito una extensión en esta deuda. Este hombre no expresa arrepentimiento. Este hombre no expresa arrepentimiento o tristeza por su deuda pendiente. No está pidiendo perdón. No expresa, ni tampoco expresa pobreza de espíritu. El hombre está seguro de sí mismo, cree que puede hacerlo, promete pagar él mismo la deuda, que solo él puede pagarla por él mismo, solo necesita más tiempo. Así que solo pide tiempo, no pide perdón. Pero nuestro Dios es muy misericordioso. Entonces, el 27, entonces el amo de aquel siervo se compadeció y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero aquí viene algo sorprendente en el 28. Pero ese mismo sirviente, este sirviente obviamente no apreció lo que acababa de pasar. Parecía que su orgullo está herido y aparentemente todavía está decidido a pagar la deuda que le perdonaron. Entonces salió y encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es alrededor de 3 meses de salario. Y le echó la mano y lo tomó por el cuello diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo se echó a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. También le estaba pidiendo paciencia y tiempo. Y te pagaré todo. Y él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Entonces, cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su amo, después que lo hubo llamado, le dijo, siervo malo. Tenga en cuenta la descripción, cómo se le describe a este siervo. Como siervo malo, malvado. Dice, no justo. Su corazón seguía siendo malo. No justo. Aunque fue perdonado su corazón no había sido cambiado. Y le dice el amo,
toda esa deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu consiervo, así como yo tuve compasión de ti? Y su amo se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Si esta no es una parábola lo suficientemente horrible, Jesús agrega estas palabras muy aleccionadoras en el 35 y dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si cada uno de vosotros no perdonare de corazón, este es un asunto del corazón, a su hermano sus ofensas. Cuando leemos esto, cuando leemos algo como esto, es peligroso tomar esto sobre nosotros mismos y suponer que podemos hacer algo mejor que ese siervo malvado. Debemos dejar que las enseñanzas como esta tenga su impacto deseado en nosotros y nos hace confesar rápidamente a Dios que lo necesitamos, no solo para perdonarnos, sino que lo necesitamos para cambiarnos y poner su espíritu en nosotros. Uno que está verdaderamente arrepentido y que viene al Señor en pobreza de espíritu, confesando su fracaso y su absoluta impotencia y reconociendo que nunca podrá pagar su deuda, que nunca podrá salvarse a sí mismo, sino que está en total necesidad de un Salvador. No solo serán perdonados, sino que serán transformados y se les dará un espíritu nuevo, un espíritu semejante al de Cristo. Y de esta vida nueva en Cristo nos estimulará a perdonar a los demás como hemos sido perdonados. Veamos en Efesios 4:32, reconocer que Jesús está hablando antes de la cruz. Jesús todavía no muere aquí, ¿verdad? En la cruz. Pero aquí en Efesios 4:32, esto es después de la cruz, después de la crucifixión, después de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Veamos aquí el énfasis. Está hablando a aquellos que han nacido otra vez. Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Tú perdonas a otros no para que Dios te perdone, sino que porque ya Dios nos ha perdonado, ¿verdad? A nosotros. Note cuidadosamente las palabras que nos dicen. ¿Cómo debemos hacer esto? Como Dios en Cristo, es decir, de la misma manera que el Espíritu de Dios que vive en el hombre Jesucristo, os perdonó, ¿verdad? Así en el mismo Espíritu de Dios que es ahora viviendo en ti, perdona a otros a través de ti. Aquellos que tienen a Jesús viviendo en nosotros expresarán en diversos grados el perdón misericordioso de Dios hacia aquellos que han pecado contra nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros lo hace a través de nosotros. Dice, nuestra voluntad de perdonar a los demás es evidencia de la vida de Dios obrando dentro de nosotros. Nuestra misericordia hacia los que nos maltratan es evidencia de nuestra salvación. Porque aquellos que han estado deseosos de recibir el perdón de Dios y de disfrutar sus muchas bendiciones en la vida, pero no están dispuestos a perdonar a otros, al final enfrentarán la ira de Dios en el juicio y no habrá más misericordia en ese día. Nuestra respuesta al establecer ese estándar que Él nos dice que perdonemos y amemos a nuestros enemigos es tratar de vivir por medio de sus estándares.
going to receive your forgiveness? Si yo no perdono, ¿cómo voy a recibir ese perdón? Oremos al Señor por su misericordia. Él no bajó los estándares, nos dio más, pero nos dio una vida nueva. Él primero se entregó To enable us para podernos capacitar a nosotros de poder hacer esto que Él nos pide por medio de Él y de su Espíritu que nos ha dado. in Matthew chapter 6, verse 14. Por Mateo 6, ¿verdad? Que menciona ahí. Who have been eager to receive God's forgiveness and to enjoy his many blessings in this life. He sends his sun upon you. He sends his rain upon your crops. He blesses you with many good things to enjoy. And you're Dios te bendice receiving con all muchas of cosas that, que but puedes you're tú unwilling to gozarte de forgive todas others. ellas y You're las unwilling to recibes, receive his las life. recibes incondicionalmente y estás dispuesto a In the recibir end, su you will vida face the en wrath ti. of God at the Y tú no judgment. tendrás que presentar la ira de Dios si tú haces esto. If you have not forgiven others, Pero si you will tú not be forgiven. no perdonas a otros, tú tampoco There serás will be no perdonados. more mercy on that Y day. al final Today enfrentarás la ira de Dios en el juicio. Today is the day Hoy of es el mercy. día de salvación, hoy es el día Today is the del day perdón. when God says, Hoy es el día y Dios dice, y yo tendré compasión de ti, yo te salvaré, yo te restauraré y te daré mi espíritu y yo cambiaré tu corazón y te haré una nueva persona y yo te voy a capacitar de ser esa persona que tienes que ser. Hay consistencia aquí en Mateo 6 para el referente al Evangelio, que esto es del reino, que habla del reino de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias porque eres un Dios misericordioso que perdona, Señor, que siempre estás dispuesto a perdonar. Señor, pero que tú, gracias porque no solamente nos puedes perdonar 70 veces o 7 veces, sino porque pecamos una y otra vez, cometemos errores, sino que tú nos perdonas de una forma ilimitada. Gracias porque tú pones en nosotros lo que necesitamos para hacer ese cambio, para ser cambiados. Y es la vida de Cristo en nosotros. Padre piadoso, te damos gracias. Te pedimos que tú nos motives, nos muevas a cambiarnos y vivir como tú, Señor, vivir, que tú vivas en nosotros. Y oramos por aquellos que no te han recibido, que hoy pongan su fe en ti. Y oramos, Señor, porque tú nos puedas causar en que podamos nosotros declarar las buenas nuevas, Señor. La ley es valiosa en este lugar, Señor, pero solo nos trae desesperación. Pero las buenas noticias es que hay una forma de que podemos ser salvados de todo esto. Y te damos gracias, Señor. Y oramos por tu poder en nosotros, que nos puedes ungir, Señor, y que aunque nosotros intentemos todos los días en nuestras propias fuerzas, no podremos, sino que podamos reconocer que todo esto lo podemos hacer por medio de ti. Amén.